La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo, el pastor Fran Zapata y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes todos, sean bienvenidos a Los Emblemáticos. Usted y yo, es duro cuando Pablo decía, dura cosa es dar el aguijón. Un aguijón es algo que hace un feedback que suene de este lado y luego después se devuelve. Y resulta que las gentes en nuestra época, y es nuestra sociedad es una sociedad que va acumulando la cosa, acumulando la basura en la casa y tapando la basura con una sábana. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que puede crear? Puede crear que dentro de la casa haya mucho 100 pies, cacata, maco y todas esas cosas. Así también hace lo que quieren buscar perdón. Buscan un perdón sin arrepentimiento. Y nunca habrá un mal sin castigo, que desde el principio fue así. ¿Cómo sale un bendito peregrino sin haber cumplido con los reglamentos, de haber caminado, haberle hecho por lo menos un drama que sea aceptable? Solo un peregrino que aparezca con mucho dinero, se aparezca con una cruz y en una multitud para entonces autocensurarse y buscarse el perdón de sí del grupo. Así sí es bueno, que la justicia muerda para un solo lado. Así también decía el doctor Zaffaroni, que la justicia no debía de ser como la serpiente que muerde solamente en un solo lado. Amigos televidentes, gracias por nuestro comentario. Don Alfonso Torres. Saludos. Hombre sabio. Saludos, país. Aquí estamos. ¿Y qué busque Che aquí? Porque Che es demasiado grande para esas reuniones de cacata, 100 pies, maco y mucha basura en la casa. Y no hay quien barra la basura. El Che siempre tiene mucho que hacer en estos países de América Latina. Al igual que Jesús, al igual que Duarte. Porque nuestro pueblo sigue procurando la redención social y hasta la redención moral. El trabajo del Che todavía no ha concluido, como tampoco ha concluido el trabajo de Jesús, hermanos Reyes. La gran obra de Juan Pablo Duarte sigue inconclusa. Es el reto que tenemos hoy en día en la República Dominicana. Así es que no se sorprenda usted porque un día me vea con el rostro del Che en mi pecho, que no es lo más importante. Decía el Che que lo que importa no es el número de estrellas que tú lleves en la frente en una boina, sino las estrellas que tú lleves en tu conciencia, en tu corazón y en tus acciones diarias. Eso es lo importante, Reyes. Hay muchas cosas que comentar. Mire, Pina Toribio, un hombre que aquí hemos dicho que es de lo más comedido, ha salido en el día de ayer con unos comentarios más que destemplados, provocadores, y no voy a decir que estúpido, porque es un académico, y un académico del nivel de Pina Toribio no puede decir que dio una declaración estúpida. Pero hablar de los juicios populares como una falsa, y que lo que deben hacer los grupos que promueven estas acciones es hacer propuestas para corregir los problemas que ellos han estado denunciando. Don Pina Toribio, si de lo que se trata es de la corrupción y de la impunidad,
Y usted termina de decir hoy que los gobiernos del PLD han promovido combatir la corrupción. Esto a propósito de un señalamiento de intromisión del embajador de los Estados Unidos, que es un fresco, el embajador de Estados Unidos. Él no tiene que meterse en las cuestiones nuestras. Es un fresco, un atrevido. Pero así son los embajadores de Estados Unidos en este país y en todos los países que se lo permiten. Por eso Chávez lo pone de patica para Washington cuando quieren abrir la boca en cosas que no Chávez, le competen. no hable de Chávez. Y entonces, Chávez, un jefe. dice César Pina Toribio que los gobiernos del PLD han combatido la corrupción, que han promovido combatirla. Definir un instrumento anticorrupción implica combatir la corrupción. Con todos esos instrumentos que elaboró Leonel Fernández y que mandó a promulgar y a legislar, la corrupción aquí ha crecido. El gobierno de Leonel Fernández fue el más corrupto que ha conocido la historia de la República Dominicana. Y César Pina Toribio se cree que este es un país de estúpidos. Bueno, le pedí, entre otras cosas, a los jóvenes que están protestando y a los que hicieron los juicios populares contra Leonel, que elaboren conceptos, porque él reitera la concepción de Leonel Fernández, de que solo ellos saben conceptualizar. Y los demás somos come hierba, somos burros. Y en una ocasión, en el 90, dijo Franklin Almeida que el país se dividía en dos: en los corruptos o en los inmorales y los PLDistas. Los únicos moralistas que había en el país eran los del PLD. Y resulta que 12 años después, en el poder, son los más corruptos que ha conocido la historia de la República Dominicana. Balaguer y los balagueristas se le quedaron chiquiticos, el PLD a Leonel Fernández. Chiquiticos se le quedaron. Y Pina Toribio sale con estas cosas. Pero el otro, el amigo suyo, don Reinaldo Pared Pérez, dice, véanlo ahí, son políticas las movilizaciones y las protestas. Hipólito Mejía llamó a apoyarla. Todos los actos son políticos, es lo primero. Pero quieren hacer caricatura de las movilizaciones y quieren reducir el escenario social y político del país a un ring, de un lado Hipólito Mejía y del otro Leonel Danilo, y no es así. La República Dominicana es mucho más que Leonel, es mucho más que el PLD, es mucho más que Hipólito Mejía y es mucho más que el PRD. El país somos todos. Y ahí no han visto ustedes a Fidelio de Pradel, a Narciso Saconde, a don Iván Rodríguez, a Emilio Galván, a todo un pueblo. Son movilizaciones políticas, porque de cara a qué es que estamos. A hechos políticos de corrupción, a gente que abusó del erario público, del erario, de los fondos públicos. Y cuando yo intervengo, lo hago desde una posición política. Y cuando esos jóvenes que están ahí intervienen en las movilizaciones, lo hacen desde una posición política, política de patria, no política de saqueo, como ha hecho el PLD, como auspició Leonel Fernández. Y por eso está lo de Félix Bautista. ¿Y cómo tú ves Reinaldo, las cosas no son así. ¿Y cómo tú ves los 100 días de don Danilo? ¿Cómo usted tú me lo quiere ves? sacar a mí ¿Cómo tú lo ves? de mi causa? ¿Usted quiere que le diga? Diga. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los aspectos positivos o por los aspectos negativos? Donde tú quieras, porque yo tengo una sola óptica. Yo nada más estoy viendo eso solamente por una sola línea. Por una sola línea. Sí, el PLD, el sacerdote, el que se pone la cosita ahí arriba, que bendice la El cosa. cardenal, él señor. bendice la cosa mala que hace. Yo no sé de qué lado está él, de qué lado. Monseñor Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez. Oiga cómo dividen el nombre. Pero el gobierno de Moncácer, ¿tú sabes lo que hizo? Cuando él era jovencito, fueron a una visita a su casa y él me trayó la visita de su casa. Y luego después, cuando él subió como presidente. Yo puedo hacer el Terminó la balance del historia, gobierno sí. si usted me permite hablar Habla. y no me interrumpe. Voy a hablar de las cosas positivas de Danilo Medina. No es interrumpir. Aquí, si tú no dices la cosa bien, se te va a interrumpir. Porque aquí somos muchos. No eres tú solo. Así que sigue. País, ¿qué hago yo con Reyes? Díganme. Nada, gozarlo, disfrutarlo. Porque hay que coger las cosas de la vida como Dios nos las pone. Hay que aceptar la vida como es, como Dios nos las puso. Yo pienso que en estos 99 días el gobierno de Danilo Medina no ha sido todo negativo. Hay señales positivas. Por ejemplo, lo primero es que Danilo reconoció la crisis.
un aspecto positivo. Dijo, yo encontré un maletín cargado de factura. Y algunos de los funcionarios empezaron a hablar de lo que encontraron. Es decir, hubo un reconocimiento de la crisis. Que posteriormente el partido lo frenara, ya eso es otra cosa. Pero un reconocimiento de la crisis, de que encontró un país en bancarrota. Y cuando uno quiere encaminar acciones para corregir un problema, lo primero es detectar el problema. Danilo ha expresado voluntad para aplicación del 4% en educación. Danilo dispuso la entrega de 10.000 millones de pesos para promover la pequeña y la medianas empresas, para incentivar la economía. Todavía eso no da fruto, pero expresa una voluntad política del presidente de la República invertir en pequeñas y medianas empresas para que éstas puedan generar empleo, puedan generar riqueza, y es la única manera de uno lograr disminuir pobreza e incluso enfrentar el tema de la delincuencia y de la violencia. Danilo ha manifestado y ha entregado recursos de apoyo al sector agropecuario, tímidamente, pero lo ha hecho. Es un reconocimiento de que hay una necesidad de apoyar la producción nacional. Danilo dispuso la titulación de 1.8 millones de propiedades solares y pequeñas parcelas. Y eso es importante. Claro, no es solo que lo enuncie como una voluntad designando una comisión. Hay que esperar resultados para evaluar. Pero ya la disposición de formar una comisión de titulación, eso es un paso importante. Danilo ha dispuesto la construcción de 6.000 aulas, de más de 6.000 aulas, construyendo 302 planteles escolares. Y esto arrastra al propio tiempo otro elemento positivo que Danilo ha dicho: no hay construcción grado a grado. Esto va a una licitación pública e irá a sorteo a través del CODIA, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Es decir, son señales positivas del gobierno de Danilo Medina en estos 99 días. Una vez evaluemos el paso del tiempo, ya veremos qué pasó, pero son señales. Otro elemento importante es que Danilo Medina y su gobierno han respetado el derecho a la protesta del pueblo, y hasta ahora no ha habido despliegue de un aparato represivo. Han estado presentes los policías, los militares, pero no han hecho un despliegue de fuerza para agredir a los que han estado protestando. Esto independientemente de lo que hizo el PLD como partido, que no fue el gobierno, de pagar a unos paleros de ahí del Capotillo, los Minas, para ir a agredir a los que estaban en Funglode la semana pasada. Son dos cosas distintas. No ha habido la disposición. Ahí hubo una cuestión que se escapó, que los policías le permitieron brincar el cerco a estos paleros para agredir a Narciso y a los jóvenes que estaban allí. Pero no ha sido una política del gobierno. Entonces hay que reconocerlo como una señal positiva del gobierno de Danilo Medina, el respeto a la protesta, al derecho que tiene el pueblo de protestar. Otro elemento positivo, Reyes, es la discreción en el tema de Leonel. Han habido críticas porque incluso las grandes movilizaciones que hay en el país no son exactamente contra el gobierno de Danilo Medina, sino contra Leonel Fernández, que es el padre de la corrupción en la República Dominicana y es el responsable de la fosa fiscal en la que nos encontramos. Y otro elemento positivo de Danilo Medina es que en los viajes que ha hecho al exterior e incluso en los viajes al interior del país, lo ha hecho con una comitiva muy reducida e incluso ha salido en rutas comerciales, en vuelos comerciales, no rentando un avión que cuando Leonel lo hacía pagaba 3.5 millones de dólares por un avión, rentando un avión. Sin embargo, Danilo lo ha hecho en un vuelo comercial y con una comitiva bastante reducida, es decir, señales de austeridad. Son estos así los elementos más positivos que yo puedo ver en estos primeros 99 días. Y un último elemento que se le puede agregar a esto es que el pronunciamiento del ministro de las Fuerzas Armadas, y no creo que sea un pronunciamiento casual ni que a él se le ocurrió, pienso que es una señal política del gobierno, poner al ministro de las Fuerzas Armadas a decir: las protestas son un derecho y las protestas se han desarrollado en un marco de civilidad. Gente que va a un lugar
realiza una determinada protesta, al final recoge los desperdicios que pueden haber allí y se marchan a su casa en paz, en tranquilidad. Por tanto, es un mensaje interesante el del ministro de las Fuerzas Armadas a esos políticos troglodistas que tiene el PLD, como Monchi Fadul, y a esos paleros como Vincho Castillo. Es un mensaje importante el que dio el ministro de las Fuerzas Armadas. Y yo puedo decir que es un mensaje importante que da el gobierno, y no lo hace Danilo, ni lo hace el ministro de la Presidencia, sino que ponen al ministro de las Fuerzas Armadas a mandar ese mensaje. Que no es cualquier ministro, ¿ves? No es cualquier ministro. Es el ministro de una cartera importantísima, quizá la más importante, porque es el que controla las armas en la República Dominicana, sino que además es el hermano del presidente del Senado, que es el presidente de la Asamblea y que es al propio tiempo el secretario general del partido en el gobierno. Y que a su vez hermano del asistente principal del presidente de la República. Es una señal importante la que mandó el gobierno a través del ministro de las Fuerzas Armadas al Partido de la Liberación Dominicana, para que sean más comedidos, que tienen que respetar el derecho a la protesta que tiene el pueblo, y que el pueblo está protestando, indignado, con justa razón, con justa causa. Así, hermano Reyes. ¿Y en qué parte tú sitúas? Le dejo así un poco la pincelada. Bueno, parece que todo está bien. Todo está bien. Las protestas no son casuales. El sacerdote, el que tiene la cosita ahí arriba, al lado de don Leonel Fernández, el guía redentor de este país, inventándose unos peregrinos que vienen desde lejos en pos. Vamos a seguir con la evaluación y después pasamos a eso. De empañar a la población de que todo está bien. El único que ha trabajado con prontitud desde la fundación del país y que tiene que venir con la cruz, una cruz pesada, y Leonel entonces agradecer, porque el Partido de la Liberación Dominicana, que es el país, el Partido de la Liberación Dominicana y el comité central son los que están dominando todas las clases, que cuando ellos se llenan, cuando ellos se adjudican esos millones, ellos se lo están adjudicando bien el país, porque parece el país. Después de 500,000 años que Colón vino aquí y empezaron los españoles a llevarse el oro, también aquí es un país fuerte, poderoso, tan rico, pero es lamentable que lo que nos toca vivirle de abajo, a nosotros no nos toca ni la migaja, porque los españoles todavía se están llevando todo. El oro, hoy por hoy se asila que va a estar a 2,000 y pico. Sin embargo, se le está en un contrato regalándose. Oiga eso, no hay forma. Vienen y se llevan la 3/4 parte del país y no hay quien con ellos, ni siquiera gritar. Guillermo Moreno ha empezado y ya ellos van a mandar a la calle el Partido de la Liberación Dominicana, porque eso es impune, porque ellos son, y Leonel Fernández, y no hay quien pueda ir y decir que Guillermo Moreno es del pueblo, y un empleo que tenga el hijo de él es merecedor de ese empleo porque ha estudiado y se ha ganado el sitial. Su mamá, que le pusieron 200,000 pesos, que es su esposa de Guillermo, pero otros se han puesto 300 y 500,000. Y no fue ella que se puso, que se liquidó con esto, sino fue que ellos la liquidaron con esto. Sin embargo, ellos ahora quieren hacer un juicio. Es un juicio en contra de Guillermo, porque es malagradecido, pues es un muchacho malcriado. No, mira. Cuando el otro no sea capaz de humillarse, de reconocer lo bueno de lo que defienden
esta patria, este país, no hay el por qué, ni siquiera lo que ellos pretenden con lo de uno hacer y que uno lo adorne y lo halague. Aquí en este país, para que se exhiba que Danilo Medina encontró, pero encontró a dónde él estaba, que lo encontró, porque él estaba ahí. Él estaba ahí. Y desde la oposición que él estuvo resguardado, que no fue al gobierno, pero estaba recibiendo su porciento a través de los funcionarios que son de la tendencia de él. Y él estaba viendo esto y nunca fue capaz de decir algo en contra de sus compañeros. Y hoy por hoy lo está mostrando. Los ricos gritaron de una vez desde que empezó el paquetazo y que no iban a aceptarle ese impositivo. Sin embargo, ¿qué se hizo? Todo esto se resguardó. Pero, ¿qué hizo? Se fue al pueblo sano, al pueblo humilde, al pueblo paupérrimo, a la clase que no es de que media, porque es difícil llegar. A ese dice, sí, ustedes son los que me tienen que comprender, porque a ustedes hay que adjudicarle esos porcientos. Usted no podrá ir a un colmado a comprar porque tiene un porciento. Si va a un restaurante, tienen unos porcientos. Y luego entonces, todas esas cosas es para el que camina a pie. A pie. ¿Qué has hecho? Las aulas. Ahí se inauguró, ahí en Jaina Moza, el centro tecnológico más fuerte del país, que casi como Loyola, o cuidado si un poco, pero es dos nombres. ¿Está equipado? ¿Quiénes están? Nadie. ¿Y quién lo hizo? Lo hicieron ellos mismos. ¿Y por qué no se ha inaugurado? ¿Por qué? Entonces, si lo inaugura Danilo lo equipa, entonces le va a empañar a su persona. Aquí hay un problema de no autoaceptarse, un problema de prensa, todo para ilustrarse, todo para adornar la cosa. Entonces, salen ahora la bocina, están saliendo la bocina de todo positivo. Está bien que el secretario de la Fuerza Armada sabiamente, no sé cómo lo han adornado, claro, reconoce que las protestas son inherentes y es de ley, un grupo de gente que no son cacomacos, que están dentro de la protesta, son los hombres con la más con el más alto sentido y sensibilidad del país, que son combatientes y que son gentes que nadie lo ha podido señalar. Ojalá que usted vea gente de 70 años que han venido, que han estado hablando por radio y por televisión, y sus hechos son gente que no se le puede señalar. Mal harían de venir un indolente, de decir no, como le hicieron, apedrearon a uno, y siguen, y dicen no, seguimos, porque que quieren hacer la cosa para el país. Hoy esto hacen su montaje, entonces esto ahora hay que aplaudirle el montaje que hacen, trayendo un peregrino. ¿De dónde? Los peregrinos tienen que venir a pie y tienen que hacer un sacrificio. Esa es la historia, aunque sea mixta. Y para que haya un perdón, para que haya un reconocimiento del bien, debe haber una sensibilidad, alguien que venga de allá para acá y haga justicia con los adversarios y que reconozca que el pueblo lo que se le está maltratando. Aquí lo que se está lloviendo sobre mojado. Aquí quieren venir a extraer ahora un adorno, quieren venir a extraer una bondad que no existe. Aquí no es verdad que nadie se ha sentado a pensar en el pueblo. Danilo no lo ha hecho. El fondo de presión
por la fosa, por la funia que hay, despreció dar los cuartos y todavía no dar los cuartos que iba a dar. Aquí la cosa, mira, el galón de gasolina se ha disparado la canasta, óyete, se ha disparado todo. Entonces, ¿cuál es la bondad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que es? Entonces, lo que se está haciendo ahora es que todo está bien y vamos a dejarlo así. No, tiene que servir los juicios populares, tiene que seguir la protesta, tiene que salir a la calle con vehemencia, sin ir a saquear colmado, sin ir a saquear colmado, a ir a la casa de los que trabajan, de los gavilleros. No, los gavilleros deben empezar detrás de aquellos ladronazos y purgarlo. Aquí debe haber un juicio. Aquí alguien debe nacer y decir, no. Danilo debe decir, mira, vamos a hacer algo. Traigan aquí parte de lo que ustedes se cogieron para que el país pueda caminar y que a los pobres no se pueden seguirle dando 50,000 varas, 50,000 fuetazos. Eso es lo que creemos. Agregando a lo que dice el hermano Reyes en cuanto a los elementos negativos de este gobierno en estos 99 días. Primero, la nota de dejar el 72% de los funcionarios del gobierno de Leonel Fernández en este gabinete. Sobre todo a los funcionarios responsables del desastre económico que está viviendo la nación. ¿Cómo es posible que Danilo no enfrente el tema de la nómina en Cancillería? La vagabundería que tiene Carlos Morales Troncoso en Cancillería. Y que Carlos Morales Troncoso dijo, apenas el 8% de la nómina de Cancillería es reformista. Lo otro es del PLD. Es decir, le tiró la vaina a Leonel Fernández, que era el jefe de la administración pública, como hoy lo es Danilo Medina. Entonces, esa es una nota negativa, muy negativa. Incluso un embajador en Europa que vive en República Dominicana y que está aquí todos los días en televisión trabajando. Es una vergüenza. Y Danilo no ha tenido los pantalones para encarar este tema. ¿Cómo es posible que deje a Temito Clemontá como jefe de la parte económica de este gobierno? Si fue el jefe del equipo económico de la muerte de Leonel Fernández. Él fue el que estuvo encabezando las discusiones junto a Valdés Albizu con el Fondo Monetario Internacional. Y Danilo deja ahí a Temito Clemontá, a Valdés Albizu, a Vicente Bengoa y al canciller. Y por demás deja al troglodita de Monchi Fadur. Y deja al jefe de la policía. Sí, es la primera nota negativa de Danilo Medina en estos 100 días. Dejar la vagabundería en la nómina. E incluso los 350 viceministros que habían con Leonel Fernández, el 92% sigue cobrando en otros puestos por el mismo salario. Simplemente ya no tienen la denominación de viceministro, pero son encargados de cualquier cosa y siguen cobrando el salario de viceministro. Es decir, lo quitaron de nombre, pero en la práctica de los molongos, siguen ahí. Siguen ahí. Entonces, eso es un teatro lo que han hecho. Mira. Segundo elemento que yo observo con la parte de los elementos negativos, el tema de la corrupción y la impunidad. Danilo no ha definido política anticorrupción. Si bien es cierto que en estos 100 días no se puede sindicar a fulano de tal que se llevó esto, se llevó lo otro, es muy prematuro, pero no ha habido una política anticorrupción y ha guardado un silencio en el tema de combatir la corrupción. Por eso la impunidad. Por eso jalaron a Domínguez Brito. Y Domínguez Brito reculó y dijo, no, soy un hombre de Leonel Fernández. Y por eso Domínguez Brito termina diciendo, a esta que está aquí, esta es la denuncia penal de Guillermo Moreno es esta. Aquí están todos los elementos. Y Domínguez Brito dijo, no tiene mérito. Que esto no tiene mérito. Es un acto de sinvergüencería del Procurador General de la República decir que esto no tiene mérito. Aquí están todas las sobrevaluaciones de las obras a cargo de Félix Bautista. Una obra, no, excúseme un segundo. Ahí, no, excúseme 2 segundos, Félix. No, yo me voy ahora, pero déjeme 2 segundos. Que tú te vas ¿a dónde? De aquí me voy. Que tú te vas ¿a dónde? Me voy. Mira, una obra valorada en 88.8 millones originalmente
que tú te... Félix Bautista la llevó, la aumentó.